Muy buenas noches a todos los que se están uniendo a esta transmisión aquí desde San José, Costa Rica, en este su programa Vida Eterna. Les saluda su hermano en Cristo, Luis Prado, y para mí es una enorme bendición poder estar nuevamente desde aquí de los estudios en otro programa más. Le invito a que usted pueda compartir, la señal, ¿verdad? Con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, si usted está laborando, si ya está descansando ahí un viernes más, que por gracia de Dios podemos, después de una jornada de trabajo, podemos descansar. Y les tenemos una sorpresa esta noche. Hoy vamos a estar obsequiando 2 Biblias de estas Reinas Valera, totalmente nuevas con su plástico, dentro de todas las personas que se queden ahí durante toda la transmisión, y por eso le invitamos a usted esta noche a que comparta también la transmisión para que otras personas puedan escuchar lo que hoy tenemos, ¿verdad? Un saludo a Mayela Brenes, a Marco Vinicio Porras Martínez, bendiciones, profesor, él es un director de una escuela aquí del MEP, qué bendición que nos pueda acompañar Marco en esta noche, y para mí es una enorme bendición, un privilegio también, porque en estos caminos del Señor uno siempre Dios lo va a sorprender con personas, ¿verdad? Que uno conoce y va haciendo amistad durante el tiempo, y cuando uno empieza a compartir con ellos esos tiempos tan lindos, ¿verdad? Uno dice, qué gran misericordia la que Dios ha tenido conmigo, con el hermano, ¿verdad? Y es donde ahí vemos su mano poderosa actuar todos los días, ¿verdad? De nuestra vida, y todo lo que nos da a favor. Bueno, ya tenemos en pantalla a mi hermano Guillermo Calderón. Guillermo, qué bendición, mi hermano, tenerlo aquí en el programa Vida Eterna. Para todos ustedes, mi hermano Guillermo es el fundador de un ministerio que más adelante nos va a estar compartiendo, ¿verdad? En esta noche, lo que Dios ha hecho. Cuando uno ve, mi hermano, cuando uno se dispone, Dios hace maravillas con uno. Dios empieza, e incluso mi hermano Guillermo empieza a darle a uno una dirección diferente. Chile del Castillo, Lorena, Jackie Fernández, Marixa, qué bueno que se conectan, compartan la transmisión para que otras personas también tengan la oportunidad, Guillermo, de llevarse alguna de estas 2 Biblias que tenemos en este programa en esta noche. Guillermo, preséntese, porque yo lo puedo presentar, pero es mejor que usted se presente. Así es. Bueno, primero que todo, darle las gracias a Dios por este tiempo tan hermoso, y también a usted, mi hermano Luis, por la invitación también a este programa de gran bendición. Y bueno, invitarles a todos ustedes a que estén ahí atentos y se queden ahí en su sala donde estén, porque hoy será un tiempo de mucha bendición. Así que, bueno, me llamo Guillermo Calderón, soy un joven de 26 años, ya soy viejito, ¿verdad? Pero todavía está joven, Guillermo. Pero claro, un joven muy bendecido, un joven ama a Dios sobre todas las cosas. Quiero aprovechar también ahí está conectada mi pastora de la iglesia de Visiones Multitudes Paraíso, Marianela Barrientos. La amo mucho, y a todas las personas que también están conectadas, sea de bendición esta noche. Así es, Guillermo, ya lo escucharon, 26 años, soltero, sin compromiso, papá. Aquí puede salir comprometido, pero alguien que esté comprometido primeramente con Dios, ¿verdad? Porque Dios nos llama a estar en unión, los matrimonios y las
parejas, ¿verdad? Que estemos pensando lo mismo. Un saludo a mi hermano evangelista y pastor de aquí cerca, a Lenick Alfaro. Saludos, mi hermano. A Marta Eugenia Rodríguez, bendiciones. A Marianela Barrientos y Andrea Fallas. ¿Te conoce a Andreita Fallas, verdad? Del proyecto Pan de Vida. Qué bueno, Andrea, que está conectando. Salúdenos, porque ahí está don Carlos también. Ahí está don Carlos. Un saludo por allá a esa familia hermosa también. Le amo mucho. Qué bueno, qué lindo, ¿verdad? Que es habitar los hermanos juntos en armonía. Mi hermana Eliet Murillo, sea bienvenida a este tiempo, ¿verdad? Que vamos a estar compartiendo un testimonio, mi hermano, que yo digo que detrás de una persona siempre hay una historia que contar, hay un testimonio, hay unos que son, que son impactantes, ¿verdad? Que impactan, que yo sé que ese es uno como el que usted nos va a contar hoy, y también hay testimonios como el mío, que no son tan impactantes, pero que las personas al verlo a uno, como uno era y como es ahora, impactan también, hay un impacto ahí importante, y por eso el espacio que hacemos en su programa Vida Eterna, porque sabemos que el testimonio es importantísimo para el crecimiento de las personas, y también, mi hermano Guillermo, y usted que nos está viendo, mi amigo, para personas que quieren dar ese paso que es un paso gigante. Si yo di un paso gigante, ahora que ustedes escuchen el relato de la vida de mi hermano Guillermo, yo creo que usted dio ese paso gigante, brincó y con garrocha y fue a caer como de polo a polo, porque hay que, como yo siempre lo digo, si uno quiere que Cristo crezca, si uno quiere que Cristo lo acompañe, lo guíe, lo guarde, le dé provisión también, porque usted, yo sé que es codependiente totalmente de Dios, ¿verdad? Y porque Él da provisión. ¿Y qué tiene que hacer uno? Negarse uno, menguar uno, para que el grande, como dice el pastor Eric Soto, crezca, para que el grande sea manifestado. Un saludo a Chile Andino, allá en Estados Unidos nos están viendo. Ellos deben estar con un frío tremendo, ¿verdad? Porque toda esa parte está muy fría. Mi hermano Guillermo, ¿usted viene de una familia cristiana o viene de una familia que no era cristiana? ¿Usted viene de una familia disfuncional, que se llama ahora, ¿verdad? Donde los padres se separan. ¿Cómo era su casa antes, ¿verdad?, de que usted diera ese gran salto a los pies de Cristo? ¿Y cómo fue su infancia? Bueno, pues vengo de una familia humilde, una familia, digamos, era creyente en Dios, ¿verdad? Porque éramos católicos, mi familia, la mayoría, digamos, ya no es católica, ¿verdad? Lo declaro así, porque así lo he creído durante 9 años. Entonces, para mí es una bendición estar acá. Mi familia me crió en la crianza católica, pero aún así éramos católicos de la boca para afuera. Entonces, era un ambiente también donde sinceramente no estaba Dios en mi casa. No estaba Dios en mi casa. Bueno, mi infancia fue una infancia difícil, una infancia donde tuve momentos difíciles, donde pasé situaciones donde me crié con mucho rechazo, con mucho bullying, con falta de amor también. Entonces, más que todo, falta de amor de madre. Entonces, para mí esa parte fue una parte difícil. Pues al
al ser mi parte también la falta de amor de mamá. Pero para la gloria y honra de Dios, no tuve padres, ¿verdad? Como hay padres que abandonan a sus hijos, que los abortan, sino que al contrario, mis padres lucharon siempre desde que nací, desde prácticamente desde que vi o salí del vientre de mi madre, a pesar de que pasaron momentos difíciles porque pasé por muchas operaciones, ya que nací con una situación, digamos, discapacidad, ¿verdad? Pero no es discapacidad, sino una situación que se llama labio leporino, donde prácticamente fue muy difícil para mí. Porque al nacer así, pues tuve muchas situaciones donde me etiqueté prácticamente como el monstruo de la historia. Entonces para mí fue muy difícil lidiar con muchas situaciones a mi alrededor porque la gente me veía como un bicho raro, la gente me veía y causaba miedo. Entonces para mí fue una infancia muy difícil porque mi autoestima estaba totalmente por debajo, pero totalmente por debajo, que sinceramente ni yo mismo me quería, ni me aceptaba. Yo le decía muchas veces a Dios, Dios, ¿por qué me trajiste así? ¿Por qué nací así? ¿Por qué no me hiciste una persona diferente? Entonces, pues al vivir así, al criarme en ese ambiente, porque mi mamá también tuvo una vida difícil, donde ella no tuvo como ese amor paternal de padres. Entonces ella no podía darme ese amor que yo deseaba. No, ella no podía darme lo que ella no tenía. Entonces, al final al cabo, gracias a Dios, ella siempre luchó. Me amó a su manera, pero siempre estuvo ahí. Y bueno, Guillermo, qué importante, disculpe que lo frene ahí en la No se marcha, preocupe. pero me venía a mi mente ahora que usted estaba compartiendo su testimonio. Un saludo a Charlie Solís, a Ana María Moya, ¿verdad? También ese rechazo por la condición suya en la cual nació, como le hacían bullying prácticamente, ¿verdad? Que se llama bullying eso ahora, ¿verdad? Pero eso es, yo le digo a eso que es una falta de respeto solamente, porque todos cuando, eso es por la falta del conocimiento, ¿verdad? De identidad también. De identidad, sí, claro, y qué importante, ¿verdad? Eso que usted nos cuenta con esa apertura, ¿verdad? Ahora que lo puede hacer sin ningún rechazo a nadie, sabiendo que Dios tiene un propósito absolutamente para todo y para todos nosotros, ¿verdad? Y Guillermo, ¿cómo fue su infancia a partir de eso, ¿verdad? De esa condición que usted ya nos contó, ¿verdad? ¿Cómo empieza a desarrollarse Guillermo en el barrio donde vivía y toda esa situación? Bueno, pues al etiquetarme el monstruo de la historia, ¿verdad? A los 7 años pasé por una situación terrible, una situación donde me crié con el miedo y el temor y el deseo de venganza, porque a los 7 años fui abusado sexualmente por una persona, por un hombre, y a los 10 años también. Entonces fue una situación muy difícil porque fue donde el enemigo también puso mentira en mi mente, puso mentira, y fue ahí donde el enemigo atacó mi mente, atacó mis pensamientos, atacó mi alma,
Entonces yo decía, bueno, yo siento que nadie me quiere, porque al final al cabo, como era muy rechazado, y yo veía a las mujeres también, y me miraban extraño, me miraban con ese rechazo. Entonces, al tener, gracias a Dios, porque pues al no tener ese amor de madre, tuve ese amor paternal de mi padre. Entonces, el amor de mi padre se reflejó pues al amor, ¿verdad? Al amor que yo necesitaba. Entonces, eso me llevó y yo dije, bueno, a las mujeres, yo para ellas soy un monstruo, para ellas soy la persona más horrible del mundo. Pero veo que para los hombres no soy horrible, soy alguien importante, alguien que podía sentirme especial. Pero al final al cabo, el enemigo puso esa mentira en mi corazón, en mi mente, en mis ojos, porque puso una venda en mis ojos prácticamente. El enemigo agarró la condición en la cual usted había nacido para que usted buscara aceptación. Lo que busque, cuéntenos, ¿verdad? Usted dijo que podíamos preguntar lo que quiera, ¿verdad, mi hermano Guillermo? Eso es lo bonito de personas transparentes. ¿Por qué? Porque están dando testimonio. Ahora, es que eso es lo bonito, ¿verdad? Entonces el enemigo se agarra de su condición, mi hermano Guillermo, para que usted busque aceptación. No la encuentra en las mujeres, entonces busca la aceptación en los hombres y empieza ese calvario para su vida, empieza esa tristeza, ¿verdad? En su vida. Y quiero que nos siga contando, ¿verdad? Déjeme saludar a Vilma Cárdenas y al evangelista Orlando Mairena Sequeira. Bendiciones también por permanecer aquí conectados en la transmisión. Mi hermano Guillermo. Así es, bueno, como había ese gran vacío en mi corazón, y había algo que también necesitaba, como decía el hermano Luis, necesitaba aceptación en mi vida. Entonces, bueno, empecé a experimentar ese camino de homosexualismo, donde me llevó prácticamente a un infierno total, porque lo que yo quería era pues sentirme amado, necesitaba sentirme especial, necesitaba llenar ese vacío que había en mi corazón, porque no solamente ese vacío, sino que había deseos de venganza, deseos de dejar de existir, porque yo me sentía la persona más fracasada del mundo, la persona más odiada, porque me sentía que todo el mundo estaba contra mí, me sentía la persona más sucia, porque al ser prácticamente abusado, usted se siente la persona más sucia del mundo. Entonces, bueno, el enemigo aprovechó esa situación y me mandó por ese camino donde empecé a experimentar la parte de prostitución, la parte donde sinceramente yo no me importaba con quién estaba, con quién se me ponía enfrente, nada más quería llenar ese vacío que había en mi corazón, quería sentirme amado, quería sentirme esa persona que dijera, estoy siendo amado, estoy buscando ese amor que tanto necesitaba, pero aún así me sentía la persona como un objeto sexual prácticamente, porque en un momento encontré ese amor que tanto necesitaba. ¿Usted conocía de Dios en ese momento, en ese tiempo? No, era como dice uno cuando está en el mundo, una pura fiesta, buscando la aceptación. Usted lo que buscaba era la aceptación de las personas, o buscaba algo más específico, aparte de eso, ¿verdad? Buscaba algo más, pero lo más fuerte acá es que yo odiaba a Dios, le echaba la culpa a Dios, porque yo le decía a Dios, ¿por qué permitiste que yo fuera abusado?
¿Por qué permitiste haber nacido así? Porque si yo no hubiera nacido así y no me hubieran abusado, yo fuera la persona más diferente del mundo. Yo fuera la persona más feliz del mundo, pero ni siquiera era feliz. Yo no era un niño, un adolescente, un joven feliz, porque yo necesitaba amor, yo necesitaba ese aprecio donde me sintiera completamente feliz. Pero al final del cabo no me importaba, la gente me hablaba de Dios y yo decía, yo no quiero saber de Dios, yo lo odio con todo mi corazón. Yo no quiero saber, y es más, yo creo que ni Dios existe. Dios no existe, porque si Dios existiera, me hubiera permitido que yo fuera abusado. Mi mamá me rechazara, mi mamá me rechazara ese amor, porque yo le preguntaba a ella, mami, ¿por qué usted nunca me da ese amor que tanto necesito? Y su respuesta era, Guillermo, es que usted se lo tiene que ganar. Entonces, era una palabra tan fuerte que dolía en mi corazón, era una palabra que hería mi corazón, y fue en ese momento donde yo dije, como no encuentro ese amor de las mujeres, entonces me voy a ese amor de los hombres. Hay algo que hay gente que no me cree, ¿verdad? Pero es la realidad. A mí no me importaba con quién estaba, con quién se me ponía enfrente, pero cuando estuve con Cristo, bueno, cuando me acerqué a Cristo, yo me puse a analizar muchas cosas y me puse a contar en una lista con todas las personas con las que yo estuve, desde los 10 años prácticamente, porque fue de los 10 años en adelante que empecé a experimentar la parte de homosexualismo hasta los 18 prácticamente. Entonces, esa lista era de 1500 personas con las que yo estuve sexualmente. 1500 personas en 8 años, de los 10 años hasta los 18. Quiero saludar muy cordialmente al pastor Ronald Naranjo Matarrita. Pastor, bendiciones, gracias por conectarse. A mi hermana Rosa María Chacón Guzmán y Herrera Caliche, dice que lo está viendo también. Qué importante eso que acabas de decir. ¿Y para qué fue que usted empezó a...? Bueno, ahora vamos a contar más adelante cuando usted está en Cristo y tal vez nos pueda dar una reseña corta, ¿verdad? De por qué hizo esa sumatoria, ¿verdad? Pero, Guillermo, la aceptación también de tu mamá, necesitabas ese cariño. ¿Usted es el menor, el de la mitad, o es solo usted de hijo? Bueno, por parte de mamá y papá somos dos, pero de parte de mi papá hay 2 hermanos más, o sea, somos 4. Pero quienes convivían en el núcleo familiar con su mamá, era usted y su hermano. Exacto. Nada más. Así es. ¿Y ella tenía que trabajar? Ella siempre ha sido una mujer trabajadora, esforzada. siempre. Ella en su tiempo me tuvo que dejar solo, por eso también necesitaba como esa compañía de madre, porque ella siempre estuvo fuera de casa, pues trabajando para llevar el sustento a su casa. Mi papá también ha sido un hombre trabajador, un hombre que ha luchado con sus hijos también, y no sé si lo están viendo en este momento, pero les mando un saludo y los amo mucho. Entonces mi mamá siempre, como te decía, mi mamá siempre ha luchado por sus hijos, siempre ha estado ahí, aunque en su momento, ¿verdad?, no tuve como ese apoyo pues de madre. Como te venía diciendo mi hermano Luis, para mí, después de los 10 años, empezó ese calvario, sufría de depresión, ansiedades, falta de identidad, falta de aceptación en mi vida, porque ni siquiera me aceptaba yo mismo, no me aceptaba la persona que era. Es más, me fui por ese camino prácticamente de homosexualidad, pero aún así yo no me sentía bien.
yo no me sentía la persona más aceptada, porque aún así en el ambiente, prácticamente en el ambiente del homosexualismo, también me rechazaban, también me hicieron sentir como la persona más basura prácticamente en ese momento. Pero aún así yo quería seguir viviendo esa vida. Yo quería seguir viviendo pues esa vida loca, ¿verdad? Como dice hoy en Costa Rica. Yo necesitaba seguir ese instinto que me decía que siguiera en ese mundo. Entonces, llegó con el tiempo cuando empecé con una depresión también, empecé con intentos de suicidio en ese momento porque me sentía que no quería vivir y a pesar de que yo odiaba a Dios, muchas veces le clamaba por todo. Pero había momentos donde yo miraba al cielo y yo le decía, Dios, si tú existes, ¿por qué no cambias mi vida? ¿Por qué no quitas este dolor que hay en mi corazón? Porque aún así eran momentos de tristeza que yo vivía. Yo me iba a un lugar y pegaba gritos y yo le decía a Dios, Dios, sácame de este mundo porque no quiero vivir más. No quiero seguir en este mundo tan cruel donde estoy siendo discriminado, donde estoy siendo rechazado, donde estoy siendo donde me estoy sintiendo como una persona sexualmente usada prácticamente. Entonces sentía también como esa cercanía de parte de Dios. Me acuerdo que un día un amigo, hablando con un amigo, llorando y desesperado, yo le decía, mira, ya no puedo más, me siento cansado, quiero matarme, quiero dejar de existir, quiero desaparecer por completo. Pero en ese momento, él me decía, entrega tu vida a Jesús. Y yo decía, no, ¿para qué? Si al final Dios no está haciendo nada, ni va a hacer nada. No creo que vaya a hacer nada. Entonces, él me dedicó una canción, que ni siquiera me acuerdo, porque fue una canción que entró profundamente en mi corazón, y yo nada más lloraba con la letra. Yo lloraba con la letra y yo le decía a Dios, yo siento esa paz por un momento, pero por otro lado se me va, se me desaparece esa paz. Entonces yo seguía con mi vida y con esos intentos de suicidio 2 veces prácticamente. La tercera fue fue algo extraño, pero les voy a contar esa partecita un poquito más adelante, porque yo seguía con mi mundo, yo seguía con el mundo de venderme, mi cuerpo, no me importaba, me metía con cualquier persona que se me ponía enfrente. Entonces, en ese momento, conforme a los años, a los 15 años, mi mamá se dio cuenta de mi orientación sexual. Entonces, cuando mi mamá se dio cuenta, sus palabras fue, me avergüenzo de tener un hijo así. Me avergüenzo. Esas palabras de mi mamá fueron tan fuertes, pero tan fuertes, y ahí es donde el mundo se me vino encima. Eso fue a los 15 años. Entonces, yo empecé aún más a experimentar la parte de homosexualismo, me iba a lugares que ni siquiera yo había ido, donde discotecas, o sea, iba a trabajar en un lugar donde se prostituyen las personas también, por desesperación, porque yo necesitaba trabajar, bueno, yo estudiaba y trabajaba, entonces, en ese momento, a los 15 años, cuando recibí aún más el rechazo de mi madre, mi mundo se me vino encima. Mi mundo se me vino encima porque ahí es donde prácticamente Guillermo, el de antes, sale del closet. Y es ahí donde aumenta más el rechazo. Entonces, tan cansado estaba, yo me fui a un lugar
prácticamente donde yo digo, yo no estuviera en este momento, ni siquiera hablando de ustedes. Me fui a un lugar, a un puente, desesperado porque no podía más, no podía seguir viviendo. Yo estaba con esa vida aún más, sentía y algo me ardía en mi cuerpo, de la misma desesperación. Entonces me fui a ese puente y ahí le hice un veto a Dios. Le hice un veto a Dios y yo le dije a Dios, si tú existes, aparece en este momento y evita que yo me tire. Si de verdad existes, ahí yo me bajo de este puente. Cuando yo le hice ese veto a Dios, apareció un señor mayor, un señor vestido de blanco, con una Biblia en mano. Y él me dijo, Jesús te ama, no cometas esa decisión. No tomes esa decisión que te va a destruir, porque esa no es la solución. Y yo le dije a él, entonces, ¿cuál es la solución? ¿A dónde está la solución? Aquí está, me dijo. Aquí está, Jesús te ama. Y yo le dije, si Jesús me amara, me hubiera permitido que yo fuera abusado, que yo fuera maltratado, que yo fuera rechazado. Si Jesús me amara, no hubiera permitido que yo naciera con la condición que nací, porque soy el peor monstruo del mundo. Entonces, en ese momento, el Señor, con su Biblia, me da esta palabra en Juan 3:16 y me la citó sin abrir la Biblia. Nada más me dijo estas palabras, de lo que dice la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús quiere darte vida eterna. Jesús quiere darte ese amor que tanto has buscado. Es más, abájate de ese puente, porque vas a recibir algo que tanto has necesitado. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Cuando me bajé de ese puente, lo que recibí fue un abrazo de parte de Dios. Un abrazo que tanto necesitaba durante muchos años. Un abrazo donde sentí tanta paz. Un abrazo donde sentí también un olor fragante, un olor que me hizo levantarme y me hizo prácticamente tomar la decisión a no tirarme. Entonces, ese mismo momento el Señor me dijo, Jesús va a cambiar tu vida a partir de hoy. Solamente toma una decisión. Me puse en el momento, ya cuando estuvimos hablando, yo me amarré los zapatos, me estaba amarrando los zapatos en el momento, cuando yo alcé mi cabeza, mañana mi cabeza ya estaba amarrándome los zapatos, el Señor no estaba. ¡Qué tremendo! No estaba, yo mirando por otro lado, diciendo, ¿dónde está este Señor? Y yo miraba hacia mi alrededor y me bajé del puente en ese momento y le preguntaba a la gente que si había alguien a mi alrededor y me decían que no, porque había gente mirando en ese momento cuando yo iba a tomar esa decisión. Ahí es donde se cumple cuando dice, clama a mí, yo te responderé. Exactamente. Usted clamó en el momento más crítico de su vida y ahí usted clamó y el Señor lo escuchó y llegó con su presencia. Qué tremendo, qué experiencia, mi hermano y mi amigo, usted que nos está viendo, qué tremenda experiencia, mi hermano Guillermo. No se lanza Guillermo entonces del puente. ¿Recibe a Cristo ahí o cómo usted empieza su vida a ser transformada por el poder del Espíritu Santo y por la sangre de Cristo, que es la que nos transforma a todos? Así es. Bueno, en ese momento no recibí a Cristo, nada más me fui para mi casa y el infierno era aún más, porque aún se levantaba esa situación. Entonces seguía experimentando ese infierno de homosexualidad. Digo infierno porque para mí fue un infierno.
Yo no entiendo por qué hay personas que viven en esa situación y a veces les pregunto cómo se sienten y me dicen, estoy feliz, me siento feliz, me siento la persona más feliz, me siento aceptado, yo me amo y todo el asunto. Pero yo no me sentía así, no me sentía nunca así, no me sentía aceptado. Entonces, empezaba más el infierno y a los 17 años conocí a un muchacho sinceramente me hizo tocar las nubes, como dice el mundo, ¿verdad? Me hizo tocar las nubes en ese momento. Yo dije, este es el hombre que Dios me mandó. Este es el hombre que yo soñaba. Entonces, ¿Usted creía, Memo, que ahí Dios hasta en eso le iba a dar respuesta? Exactamente. Pero al final al cabo era lo que el enemigo seguía trabajando en mi mente. Claro. Era la mentira que el enemigo ponía. Entonces yo decía que ya iba a ser feliz, que ya yo iba a ser amado, que ya yo iba a tener mi vida. Pero en ese momento, bueno, cuando yo conocí a esta persona, estaba viviendo acá en San José y después se queda sin trabajo y me dijo, Guillermo, me tengo que ir para la zona sur, por la frontera con Panamá, ya no puedo seguir acá. Y yo le dije, bueno, si usted se va, yo me voy con usted. Si usted se va y usted me deja aquí, yo me mato. Porque yo decía o sea, yo no podía quedarme en mi casa, no podía ya más aguantar la vida que estaba viviendo. Entonces, dejé todo botado. Dejé mis estudios, dejé mi trabajo, dejé mi familia, dejé todo lo que estaba a mi alrededor y no me importaba. Porque ya yo iba a ser feliz, ya yo iba a tener la vida. Creía. Ajá, exactamente. Creía que iba a ser feliz. Ya yo iba a tener la vida que tanto deseaba. Pero lo que no me imaginaba es que en ese lugar iba a encontrarme con Dios. En persona. Digo en persona porque lo experimenté tan profundo, porque cuando me fui para allá, por medio de esta persona con la que yo me junté, de hecho la semana pasada estuvo conectado ahí en un programa con el que estuve también compartiendo el mensaje como hoy, estuvo ahí conectado porque estuvimos alejados un tiempo, alejados en la parte en contacto, pero ya les cuento en esa parte. Por medio de esta persona jamás me imaginé que yo iba a conocer de Dios, porque Él me llevó a una iglesia cristiana. Cuando yo llegué a esa iglesia cristiana, ahí hubo un cambio donde estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo llego a ese lugar, estaba una profeta predicando sobre el hijo pródigo. Y lo que decía esa señora, yo decía, pero ¿qué le pasa a esta vieja loca contando mi vida? O sea, todo lo que yo he estado viviendo, lo está contando ella. Claro, claro. Entonces, ¿será que este muchacho le contó? ¿Será que alguien le dijo? Pero nadie me conoce. Entonces yo me quedaba extraño y conforme ella seguía predicando, yo sentía como que algo se me estaba subiendo de los pies para arriba. Entonces empecé a llorar y no sabía en ese momento estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Cuando empecé en ese momento a ser lleno del Espíritu Santo, esa profeta llegó hacia donde estaba, porque estaba en el asiento de atrás, y empezó a hablarme en el oído, y estas mismas palabras me dijo: ¿te acuerdas cuando veaste a Dios? ¿Te acuerdas cuando le veaste a Dios que existía? Y llegó aquel ángel que Dios envió para que no tomara la decisión. Ese era Jesucristo. Ese era Jesucristo el que estaba ahí abrazándote. Y ese momento fue cuando Jesús dijo que iba a cambiar tu vida.
Esta es la respuesta que necesitabas. A partir de hoy vas a ver un cambio radical. Vas a ver un cambio donde tu familia se va a acercar a Cristo, donde tu vida va a ser transformada, donde vas a ayudar a muchos jóvenes, vas a ser de testimonio para muchas personas, vas a ser transformado de una manera sorprendente a través del Espíritu Santo. Lo que esa profeta decía, sinceramente, a mí se me escalofrió todo mi cuerpo y empecé a sentir más la llenura del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, yo le dije a Dios, este es el amor que necesitaba. Este es el amor que estoy buscando. Porque yo sentí ese amor de Dios. Me arrodillé en ese momento y lo que pude ver, o que pude ver en una visión, fue a Jesús en ese momento, cuando estiró sus manos y me abrazó y me dijo, hijo, te amo, a partir de hoy voy a hacer que tu vida cambie, pero es tu decisión. Bueno, empecé a ir a la iglesia desde ese momento, empecé a tener ese convencimiento, muchas veces chocaba con el muchacho con el que yo estaba viviendo, porque yo le dije, lo siento, pero yo tengo que cambiar mi vida. Yo no sé si usted la quiere cambiar, pero yo no quiero seguir con esta vida. Me siento miedo, siento temor de Dios, siento que estoy mal en Dios. Entonces, empecé, ahí duré un año, murió mi abuelita, en ese mismo momento me vine para Cartago. Fue un proceso muy difícil porque en ese momento esa persona aprovechó para terminarme porque vivíamos en un infierno total. Entonces ya era el momento de regresar. Cuando regresé estuve en un tiempo de mucha depresión, pero sentía esa necesidad de congregarme, de sentir a Dios otra vez en mi vida. Pero aún así seguía experimentando la vida del homosexualismo. Sentía y seguía viviendo en esa vida. Empecé a congregarme acá en la iglesia donde ya tengo prácticamente 9 años de estar acá en Misión de Multitudes Paraíso. Ahí mis pastores y las personas que están en esa iglesia me recibieron con mucho amor. Me recibieron con un amor y yo dije, aquí es donde yo me tengo que quedar, aquí es donde yo necesito estar. Y llegué tan destruido, llegué tan con esa necesidad de sentir aún más a Dios, de cambiar mi vida, pero aún así había algo que me seguía prácticamente dirigiéndome ese camino. Entonces yo seguía hasta un punto. Mi mamá me confrontó por medio de Dios. Y mi mamá me dijo, Guillermo, usted tiene que tomar una decisión. Entonces yo dije, mami, ¿qué me cuesta? Bueno, pues le sirve al diablo o le sirve a Dios. Pero no puede vivir en dos mundos. Entonces esa pregunta o esa respuesta que mi mamá me dio fue tan confrontante porque yo sentí tanto temor y yo lloraba en mi alma. Yo sentía un grito de auxilio donde yo le decía a Dios, Dios, ayúdame. Ya no quiero seguir en este mundo. Ayúdame. Necesito entregar mi vida a tu presencia. Hasta el otro día acepté a Cristo a los 18 años en la iglesia donde estoy ahora. Acepté a Cristo en mi vida a los 18 y cuando acepté a Cristo en mi vida, ahí empezó un cambio. Pero lo más difícil fue haber renunciado a ese mundo de homosexualismo, a ese mundo donde había amargura, donde había odio, donde había falta de identidad, donde tenía que renunciar a esa etiqueta que el enemigo me hacía ver el monstruo de la historia. Cuando yo recibí a Cristo en mi vida, en ese momento
Jesús me dijo, eres el príncipe a partir de hoy. El monstruo que existía desaparece y nace un príncipe. Un príncipe que va a servirme, que va a hacer de testimonio, un príncipe que va a ser obediente a mi palabra. Entonces empecé en ese camino, empecé al camino espiritual, dejé muchas cosas, corté con muchas cosas, perdoné, porque había también esa falta de perdón a través de mi madre y de todas las personas que me hicieron daño. La parte más difícil fue haber perdonado a esa persona y abusó de mí a los 7 años y a los 10 años. Yo le dije a Dios, bueno, tú quieres que tome una decisión. Cuando acepté a Cristo, yo le dije a Dios, está bien, te acepto como mi Señor. Y en ese momento yo te prometo seguirte, no importa si lo que pase a mi alrededor, pero prometo seguirte. Y fue cuando Dios me daba Juan capítulo 14 al versículo 16, donde Él habla que nos ha dado un consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, les conviene que yo me vaya, nos dice. Le dijo a sus discípulos que le convenía que él se fuera, que él partiera, porque les iba a enviar uno mayor que él. Vea qué tremendo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? La misma presencia de Jesús en nuestra vida, porque Él nos guarda, Él nos protege, Él nos provee, Él nos guía. Guillermo, lo guía a usted, mi hermano. Un saludo para Ana María Sandoval allá en Colombia, a mi hermana Ana María, a Charlie Solís, a Carol Obando, al pastor Gerardo Noguera Ledesma, bendiciones, pastor, a Olga Jenny, a Carmen Salinas, bendiciones, mis hermanos. Guillermo, ya hablamos de su vida pasada, de lo que fue Guillermo sin Cristo, conoce a Cristo, se establece para Lorena también, un saludo, empieza a establecerse, empieza a echar raíces, Guillermo, empieza a extender sus estacas, Guillermo, en el Evangelio. Esa es la única tienda, es el único lugar, mi hermano, donde usted y yo estamos completamente amados y completamente seguros. No busque. Si usted ha estado caminando mal, hoy es el día, hoy es la noche para que usted se establezca, para que usted empiece a caminar conforme el corazón de Dios, que usted deje su vida pasada y punto y se acabó. Hay una vida nueva que Él nos da. Dice que Él tira al mar todos nuestros pecados, ¿verdad? Y que no se acuerda. Nosotros somos los que pasamos ahí repitiendo, pero dice que Él no se acuerda. Y mi hermano y mi hermana, hoy puede ser la noche. Guillermo, entonces se establece Guillermo en, ¿cómo se llama la iglesia? Misión de multitudes, Paraíso de Cartago. Ahí está mi hermano. Al día de hoy, desde hace 9 años, está ahí mi hermano Guillermo sirviéndole a Dios. Y Dios, cuando viene, Guillermo, viene con todo. El hombre no se deja nada. No, entregó hasta la última gota por usted, por nosotros. No nos va a dar juntamente con Él todo lo que necesitemos, todo lo que Él sabe. Empieza Guillermo a crecer ministerialmente, Guillermo. Así es. Empiezo a crecer. Fue difícil. Ha sido difícil porque seguimos todos los días, ¿verdad? Exactamente, porque nadie te va a decir que los caminos de Dios son fáciles. Es difícil, porque hay que esforzarse, hay que ser obediente, hay que entregar, porque fue lo que yo hice.
entregar, y es lo que tú tienes que hacer también, entregar tu corazón, entregar tu vida, entregar todo aquello que no te deja avanzar, que no te deja crecer, entregar esas situaciones, esas enfermedades, esas depresiones, enfermedades, entregar todo aquello que el Señor te pide, que fue lo que me pidió a mí en el momento cuando Él me dijo, bueno, yo te ayudo, pero tú me tienes que entregar, tú me tienes que dar, porque es muy bonito que le pidamos a Dios, pero nosotros le estamos dando, para ser bendecidos, porque se quiere bendición, pero no eres obediente. Fue lo que Dios me vetó a mí, así como un día lo veté a él diciéndole que si existía evitar fuera a tomar esa decisión de suicidio. Pues en ese momento, cuando empiezo a levantarme, cuando empiezo a entregar mi vida a Jesús, Jesús me ve a mí. Jesús nos reta muchas veces. Nos reta para ganarnos la corona de la vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque si tú quieres, tenemos que dar. Tenemos que darle al Señor. Pero lo más importante es cuando haces como amigo al Espíritu Santo. Yeah. Porque así como lo dice en su palabra, como Jesús lo dijo, que nos dejaba un consolador. Bueno, en ese momento el Espíritu Santo empezó a ser mi amigo. Y yo le dije al Espíritu Santo, toma mi vida como quieras. Haz lo que te dé la gana con mi vida. Y úsame, no sé cómo, pero tú vas a hacer el resto. Yo solamente tengo que entregar, tengo que tomar la decisión. Así es. Y renuncié muchas cosas. Y yo dije, no voy a permitir nunca más que el enemigo tome el control de mi vida. Nunca más, porque le pertenezco a Cristo, le pertenezco a Jesús, le pertenezco a ese Creador que me creó, que me formó, porque muchas veces el enemigo te ha dicho, eres un fracasado, eres una fracasada, te ha dicho que tú no vales para nada, te ha dicho que no sirves para nada, que no vas a lograr nada, pero ¿cómo? Si el Espíritu Santo me ha dicho a mí que es mi consolador, Él está conmigo. En Isaías 41:10 dice que no debemos de temer porque Jesús está con nosotros. Jesús está con nosotros. Simplemente tienes que tener a Jesús en tu vida y entregarle tu vida a Él, así como yo empecé a entregársela. Yo empecé a servirle a Dios con muchos retos. Empecé hasta el 2022, si no me equivoco, 2021, el Señor me va dando un ministerio donde nació en media pandemia. Qué tremendo. En media pandemia. Más reto. Exactamente. Y de hecho en ese momento en nuestra congregación se dejó de hacer muchas actividades. De hecho existen estas partes de células, se hacía en la iglesia y se dejó de hacer. Y yo dije, yo no lo voy a dejar de hacer. Yo voy a seguir trabajándole para el Señor. Así es. Y en ese momento Dios me va dando una idea y me dice, visita las casas de aquellos que has estado consolidando. Empecé a consolidar en las casas y en ese mismo momento el Señor me va dando un ministerio que nació del corazón de Dios. Y el Señor traía a memoria en el momento que Él me rescató, y así como Él estaba rescatando esta familia también, porque era una familia apartada, una familia que no tenía Cristo tampoco. Y por medio de esas células que se hacían en las casas, esa familia se fue levantando.
y ahora aceptó a Cristo y está sirviéndole a Cristo. Entonces, en ese momento, el Señor me va dando el nombre del ministerio en el cual iba a ser un reto muy grande. Un reto donde yo dije, bueno, Señor, yo no sé cómo vas a hacer, pero usted sabe lo que quieres hacer. Nada más yo soy obediente. Así es. Entonces, me dirigía a los nombres misión y rescate. Entonces yo decía, misión y rescate. Bueno, misión y rescate. Vamos a ver qué es lo que quiere Dios, así como me rescató a mí, así como rescató a esta familia. Dios ponía en mi corazón misión y rescate iba a ser para rescatar a los perdidos. No solamente en los hogares, sino en las calles. ¿Por qué? Porque yo caminaba en las calles, yo veía a las personas en condición de calle y sentía una compasión, un dolor. Yo decía, Señor, ¿cómo quisiera hablar de esas personas? ¿Cómo quisiera yo abrazarlas y decirles que Jesús les ama? Así como un día Él me dijo a mí que Jesús me amaba. Entonces empecé y yo le dije a mis pastores, necesito salir afuera. Necesito expandirme a lo de afuera. Porque siento una necesidad de parte de Dios salir a las calles. Fue un reto muy difícil porque no tenía nada. No tenía personas que me apoyaran, no tenía nada y fue un año de mucho reto porque yo decía, Señor, pero si hablaste, si me diste la visión, porque no puedo lograr hacer evangelismos. Y fue cuando el Espíritu Santo me dijo, haz conexiones. Haz conexiones. Empecé a hacer conexiones. De hecho, me acuerdo que cuando el Ministerio Misión y Rescate cumplió los 3 años, fue cuando el Señor me contactó con usted y bueno, empezamos a trabajar en el Señor y empezamos a trabajar en la parte de los evangelismos y ahí es donde se empezó a manifestar la gloria de Dios. Hasta el día de hoy el ministerio ya tiene 4 años, 4 años de muchos retos, pero aún así amo salir a las calles, abrazar a esas personas, no importa si son personas que están sucias, no me importa, porque así como Jesús me abrazó en mi condición, así Dios nos manda a abrazar a esas personas que también necesitan el amor de Dios. Y bueno, también yo no me imaginaba tener un talento como la parte de la fotografía. El Señor me puso a servirle. De hecho, me acuerdo que cuando empecé la parte de los evangelismos y le dije a los pastores, necesito renunciar al liderazgo. Estaba trabajando en el liderazgo de los jóvenes, estaba en un equipo de liderazgo y tuve que renunciar a eso para dedicarme a afuera. Entonces empecé y no me importó porque ha sido una experiencia tan bonita, ha sido una llenura de parte de Dios y el amor que me faltaba en el pasado, lo tengo ahora porque así como Dios volvió mi pasado y restauró mi presente, así está bendiciendo mi futuro. Entonces estoy empezando a trabajar, bueno, ya tengo 2 años de trabajar en la parte de la fotografía. Actualmente soy fotógrafo, ¿verdad? Así como vos. Yo no soy muy fotógrafo, pero ahí le hacemos algo. Memo, qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios lo va uno guiando, ¿verdad? Definitivamente la palabra se cumple. Nuestros caminos no son los de Él. Y los caminos que Él tiene ya trazados para todos nosotros son otros, totalmente distintos, pero con un ingrediente muy importante, que dice que Dios lo que añade no es para tristeza,
que es para que nosotros nos sintamos bien, para que nosotros estemos totalmente llenos, aparte de su presencia, ser llenos, Guillermo, de todo lo que Él tiene para nosotros, porque Él tiene manjares, tiene lo mejor para nosotros. Si quisieras añadir algo, porque se nos fue el tiempo, ya son las 9 y el vuelo sale a las 9:30, ahí, y tenemos que ir a encaminar a nuestro hermano Guillermo, que vive en Paraíso está un poquillo largo. Está largo y nosotros estamos aquí en Pavas. Estamos, pero Guillermo, hay una petición tremenda ahí de una hermana. Ella se llama Marta Eugenia Rodríguez Arce. ¿Usted no la conoce? No. Bueno, mejor. Dice, tengo una hija, se llama Caterín. Fue abusada sexual a los 14 años, cayó en lesbianismo. Pido oración por ella, que tenga un encuentro con Cristo. ¿Quién más que usted, que Dios, que usted sabe la condición de esta muchacha, sabe por lo que puede estar pasando, por sus ansiedades, porque ese es un mundo muy ansioso? Ese es un mundo de mucha adrenalina, de mucha ansiedad, y si oramos, si ora Guillermo, claro, y nos ponemos todos los que estamos aquí conectados a esta hora, un saludo para Alejandra Prado, para Guillermo Calderón, bueno, Guillermo, es usted. Para quién más, para Charlie ya lo saludamos, y todas las otras personas que están conectadas. Recuerde, ya viene, ya vamos a decir quiénes son las dos ganadoras de esta Biblia. Tenemos 2 Biblias que íbamos a obsequiar, lo dijimos en la transmisión, por las personas que se iban a mantener conectadas durante todo el en vivo. Mi hermano Guillermo, si oramos por esta muchacha, claro, ¿verdad? Por Caterín. Antes de oremos, claro. Quiero terminar con esta frase que claro, me gusta, y Dios ha trabajado en mi vida y me habló a través de esta frase. Dios nos ama sin importar nuestra condición. ¿Por qué? Porque muchos se pueden rechazar, muchos se pueden menospreciar, pero Jesús nunca te va a rechazar. No importa en qué situación estés, no importa, porque aún así Dios nos creó. Obviamente Dios nos ama, claro, pero no ama el pecado. Entonces es la decisión tuya, es tu decisión para cambiar, para transformar tu vida. Y yo sé que, me brinqué esta parte, pero si Dios cambió mi vida, así como Dios habló por medio de su palabra, iba a cumplir muchas cosas. También Dios cumplió de que mi familia se acercara a Cristo, porque mi familia aceptó a Cristo también, orando 9 años también por mi familia. Pero si Dios lo ha hecho conmigo, lo va a hacer contigo. Y Marta, a ti, que nos está viendo, lo va a hacer con tu hija. Amén, nada Dios. Más ora por ella. Ora y dile al Señor, Señor, pon convencimiento en mi hija. Sí, trata amén. Con ella, trata con su corazón, trata con su vida. Ella pueda sanar su corazón. Porque no hay nada imposible para Dios, así como dice en Juan capítulo 11, si no me equivoco, 11:40, donde habla en la parte donde Jesús le dice a Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén, entonces, de hecho, a ti Marta, que nos está viendo también, Dios va a responder a tu súplica. ¿Por qué? Porque la oración, cierto, mi hermano, la oración de una madre mueve mucho. La oración es muy fuerte de una madre. Así que yo sé que tu hija va a llegar a los pies de Cristo. Nada más ten esa fe,
no pierdas esa fe, nada más téngala y preséntela en el altar de Dios. Preséntela nada más. Y dile, Señor, te entrego a mi hija. Te entrego a mi hija, porque yo sé que mi hija te pertenece. Y dile, con toda la autoridad, porque Dios nos dio autoridad. Así que dile en este momento al Espíritu Santo, con toda la autoridad, en el nombre de Jesús, mi hija te pertenece. Ya no más, Satanás. Ya no, mi hija no le pertenece a Satanás, le pertenece a Cristo. Así que yo sé que Dios va a hacer algo con tu hija y va a hacer algo con tu familia. Y yo no te conozco, pero yo sé y voy a ver ese milagro. Vamos a ver ese milagro, mi hermano Luis, donde su hija va a ser una profeta de Dios. Amén. Guillermo, llegamos a la parte final y tiene que sacar dos papelitos, ¿verdad? Que mi esposa amablemente aquí están, vamos a moverlos. Esta es la tómbola, véala. Vamos a moverlos, no los vea, para que no digan que usted los vio. Ah, bueno. ¿Verdad? Esto, pelito. Ok, vuelva la cara para allá, Guillermo, y saque uno primero. Vamos a ver. Y usted dice el nombre y lo muestra a la cámara. Ok, ya cogió el primero, muéstrelo ahí. ¿Cómo se llama? Chila Andino. Chila, miren, hasta Estados Unidos. Acérquenla a la cámara. Déjeme ver, vamos a ver, para nuestra hermana Chila Andino, vea, hasta Estados Unidos se fue esta Biblia. Ahora sí se la vamos a hacer enviar por DHL o por Correos de Costa Rica, que nos envíe la dirección, hermana Chila Andino, mándenos su dirección, su postal para enviarle la Biblia de aquí de Costa Rica allá a Estados Unidos. Y mi hermano Guillermo, la otra o el otro. Saque un hombre para que no digan que no les dimos oportunidad. Ese papá, ese es suyo. Dice Marco Porras. Ahí está. Mire, para el profesor, déjeme ver, para el profesor Marco Porras del MEP. Qué bendición. Vea, bendito Dios, Dios es poderoso. Mis hermanos, hemos llegado a la culminación de este programa de vida eterna. Ha sido una enorme bendición, mi hermano Guillermo, por haber compartido alguna pincelada, porque uno quisiera profundizar más, pero por el tiempo, ¿verdad?, que se nos acorta. Mire, no olvide llamarme cuando puedas. Mire, Marcos V. Porras Martínez, mi hermano Marcos, hay una Biblia que es suya, que ya se la ganó, y yo se la voy a ir a dejar allá hasta Ipiz en La Mora o en Afaxio, creo que era, que vivía, si todavía vive ahí. Usted me avisa y le voy a poner mi número de teléfono aquí para la hermana Chila Andino. De hecho, mientras vas ahí... Ahí está el código de área, que es 506. Y para Vinicio, para que me escriba o me manden... ahí está mi hermana Chila Andino. Dice amén, gracias, bendiciones por tanta regalo. Claro que sí, mi hermana. Un saludo a Jorge Sojo, se está conectando. A Jorge Sojo. Es miembro de la iglesia, también qué bendición. De jóvenes. Laura Guerrero, bienvenida Laura. Y a Marcos, miles de bendiciones igualmente. Dígame, Memo, si tiene algo. Así es, si hay una persona que también pues necesita consejería, si necesita también palabra de Dios, bueno, te doy mis redes sociales a través del Ministerio de Misión Rescate, si aparece Misión en Facebook, Misión Rescate, también si buscas mi número puedes ahí también escribirme 6224 49. Vamos a escribirlo aquí. Ahí vamos a estar. Si alguna persona puede
¿Cuál es el número, Guillermo? 6224 3914. Guillermo Calderón de Misión Rescate. 3914. Si una persona necesita consejería o orar por sus peticiones también, ahí vamos a estar también orando por la vida de las personas. Amén. Porque eso nos toca hacer, Es el ¿verdad? llamado, ¿verdad? Que Ajá. Dios nos ha dado a todos, que creemos y que sabemos de que Él es todo poderoso. Mis hermanos, se despide de ustedes su hermano en Cristo, Luis Prado. Le agradecemos a mi esposa Jackie Fernández, quien nos está ayudando ahí con la transmisión. Y a ustedes, mis hermanos, esperen nuevos en vivos ahí más adelante, y que Dios les bendiga, que Dios prospere, y que todo lo que sus manos toquen sea agradable para Dios, y que se expanda el reino de Dios y su justicia en su vida. Les bendice su hermano en Cristo, Luis Prado, y será hasta la próxima. Guillermo. Muchas gracias, mi hermano, y gracias a todos ustedes. De hecho, no quiero irme sin leer este comentario de Laura Guevero, donde dice: también yo lo creo. Hoy le digo a esa madre, mi hija me apartó a los 7 años y Dios me hizo el milagro. Hoy le sirve al Señor a través de la intercesión y el amor. Oré y oré en todo tiempo por ella. La victoria segura. Hoy esa hija le está sirviendo al Señor. Otro testimonio más. Exactamente. Bendito Dios por esos testimonios. Gracias, Dios. Y si lo hizo con la hija de Laura, si lo hizo conmigo, si lo hizo con Luis, si lo hizo contigo, así lo puede hacer con cualquiera. Bendiciones y será hasta la próxima.